Bueno, vamos a arrancar entonces, ¿sí? Siempre como todo primer módulo o servicio, digamos, que el estudio va a brindar para una determinada empresa, lo primero que hay que chequear o realizar, ¿sí? Es seleccionar la empresa en cuestión con la cual van a operar dicho servicio, ingresar en los tres puntitos, nos posicionamos sobre la empresa, vamos a hacer servicios y entonces aquí vamos a asociar el módulo. Aceptamos y de esta manera entonces lo tenemos asociado. Bueno, una vez entonces asociado el módulo, ¿sí? Vamos a ingresar al mismo, vamos a ingresar a empresa y ahí vamos a tener entonces nuestra tabla de bienes, ¿sí? Para poder proceder a la carga de los bienes es necesario de antemano definir determinadas tablas paramétricas que nos van a permitir el uso del módulo. Hay tablas que tienen que ver no solo con el módulo, sino con la empresa en cuestión con la cual estamos trabajando, y hay tablas que tienen que ver, que son utilizables, digamos, para el módulo en general, independientemente de la empresa con la cual estemos trabajando. Entonces, antes de empezar entonces con la carga de bienes, que es donde me va a pedir a mí el sistema que seleccione determinada tabla en cuestión, ¿sí? Yo voy a pasar a indicarles cuáles son esas tablas que debemos definir. Vamos a ingresar entonces la carpeta otras tablas y aquí vamos a definir los rubros, ¿sí? Podemos denominar rubro, por ejemplo, un rubro que sea bienes de uso. Tendremos a lo mejor un segundo rubro que podría ser intangibles, los amortizables o no. Y si se quiere, podríamos clasificar también inversiones permanentes, por ejemplo. ¿Sí? Esto es definible por el usuario, por lo cual el usuario después va a definir en definitiva los rubros como mejor le convenga. Luego, una vez definidos los rubros, vamos a definir dentro de cada rubro los tipos de bienes. En esa definición de tipo de bienes, por ejemplo, rodados, es donde vamos a indicar para esta clase de bien cuál es el porcentaje depreciable, cuál es la unidad de medida de vida útil, si lo queremos expresar en meses, años, en horas o unidades, dependiendo luego del criterio o método de depreciación. Vamos a elegir años, por ejemplo. Vamos a indicar la vida útil que tiene este tipo de bien. Definimos, por ejemplo, 5. Podemos indicar también cuál es el criterio, o sea, el criterio básicamente es alta, amortizamos en el periodo del alta del bien, y no amortizamos o no depreciamos en el periodo de la baja. Y luego tenemos el otro criterio que es baja, ¿sí? No amortizamos el año del alta o periodo del alta y sí lo hacemos en el periodo de la baja. Generalmente el criterio más aceptado es el trabajar con el criterio de alta. Luego vamos a indicar también cuál es la frecuencia, ¿sí?, de la depreciación. Los criterios que el sistema me permite trabajar es con un criterio mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual, ¿sí? Tenemos varias opciones. Vamos a elegir el que más se ajusta a nuestra necesidad, ¿sí? Y el que en definitiva sea el criterio de aproximarnos mejor a lo que es la realidad de lo que es el desgaste, ¿no?, que puede sufrir el bien. Siempre recuerden que después, bueno, ya en la clase siguiente yo les voy a indicar también, dependiendo de cuál es la frecuencia, ¿sí?, nosotros vamos a poder realizar, si se quiere,
depreciaciones periódicas dentro de un ejercicio. Bueno, elegimos entonces la frecuencia y luego el método, ¿sí? Los métodos disponibles: línea recta, creciente por suma de dígitos, decreciente por suma de dígitos, por unidades producidas o por horas trabajadas. Bueno, seguimos, vamos a dar de alta, ¿sí? Otro tipo de bien. Por ejemplo, podemos dar de alta equipos de computación, porcentaje depreciable 100%, unidad de vida útil años, vida útil 3 años, elegimos el criterio, la frecuencia y el método. Una tercera clasificación podría ser inmuebles. Indicaremos el porcentaje depreciable. Estamos de acuerdo si el porcentaje depreciable es, digamos, comúnmente 80%. ¿Sí? Indicamos entonces el mismo. Indicamos la unidad de medida, la vida útil, el criterio, la frecuencia trimestral, mensual, trimestral y el método. ¿Sí? Bueno, de esta manera, como ustedes pueden apreciar, entonces van a definir los tipos de bienes o lo que serían clases de bienes, en los cuales para ya esa agrupación, digamos, es donde vamos a definir el criterio básicamente de depreciación, con la indicación de su vida útil y demás. Bueno, después el sistema me permite definir también determinados datos que tienen que ver con el bien en particular y me van a permitir conocer, por ejemplo, ¿sí? O tener una indicación, entre otras cosas, por ejemplo, del el estado en el cual se encuentra el bien, o sea, estados de bienes, lo que llama el sistema. Esto dependerá de la necesidad del usuario, que podrá definir estos estados en función a lo que considera, por ejemplo, necesidad de que un bien sufra, por ejemplo, o tenga que someterse a un mantenimiento o sufrir una reparación. No sé, yo elijo, por ejemplo, definir estado conservado. Podemos indicar también responsables, ¿sí? Es decir, un determinado bien, quién es la persona responsable básicamente de lo que sería el control o la administración, ¿sí? La custodia de ese determinado bien. Podemos indicar simplemente una razón social, pero se pueden agregar otros datos como es ser, por ejemplo, teléfono, móvil, correo electrónico, y también indicar alguna referencia respecto de este responsable. El único dato obligatorio es indicar la razón social, por lo cual yo lo hago simplemente de esa manera. También podemos indicar cuál es la ubicación, ¿sí? Dónde se encuentra físicamente el bien. A su vez, dentro de esa ubicación, en qué departamento se encuentra. Esto, insisto, no es obligatorio, simplemente es a modo de tener una información adicional respecto del bien. Se pueden definir motivos de bajas, pero más bien son motivos de baja que no están relacionados directamente con la baja por venta, sino que tenga que ver con otros motivos, como ser algún siniestro,
¿sí? No sé, una depreciación acelerada, un cambio de tecnología, ¿sí? Bueno, cualquier otro motivo que no sea la baja por venta. Valuaciones. Bueno, fíjense, el sistema por defecto va a traer una evaluación que es la contable, ¿sí? La contable que está vinculada, o la legislación argentina, digamos, la contabilidad debe ser expresada en pesos, por lo cual esta evaluación ya viene vinculada a dicha moneda. Pero el sistema les permite también definir nuevas valuaciones, ¿sí? Por ejemplo, el usuario debería, si es que el estudio necesita o quiere tener información adicional que tenga que ver, por ejemplo, contar con una evaluación impositiva, ¿sí? Conocer el valor que tiene un bien, pero a los fines impositivos. Yo, como estudio, debería definir esa evaluación. Y acá una acotación importante, que esa evaluación debe ser definida antes de cargarse los bienes, ¿sí? Porque después vamos a ver cómo cuando procedamos a la carga de bienes, cómo el sistema automáticamente, en base, entre otras cosas, al tipo de bien y a las evaluaciones definidas, ya me va a generar, ¿sí? O me va a disparar la valorización por cada tipo de evaluación. Entonces, pero eso debe ser definido previamente. Si en algún momento decide incorporar una nueva evaluación, en ese caso, y quiero incorporarla a esa evaluación en un determinado bien, no va a quedar otra que dar de alta un nuevo bien, y de esa manera se van a disparar las distintas valorizaciones, en base a esas evaluaciones definidas, ¿sí? Entonces acá, yo si quiero, puedo definir entonces una segunda evaluación que es la impositiva. También voy a definir tipos de movimientos del usuario, que son básicamente los distintos tipos de movimientos que voy a poder generar en el módulo, ¿sí? Y esos tipos de movimientos es una combinación entre la definición de qué tipo de movimiento en primer lugar es el que voy a generar. Podemos generar por el momento en el módulo movimientos de altas, movimientos de bajas y movimientos de depreciación. Entonces, yo voy a definir qué tipo de movimiento, qué evaluación, asigno una descripción, y si ese tipo de movimiento me va a generar un asiento contable. Toda evaluación, todo movimiento del usuario vinculado a la evaluación contable tiene que generarme asientos. Ahora bien, podría llegar a existir determinados casos que a lo mejor no necesito que la evaluación, que el tipo de movimiento del usuario me dispare un asiento. Eso hay que ver caso por caso. Por ejemplo, me imagino si con el movimiento de compra o de venta que disparo en la facturación por subdiarios, ya estoy generando la imputación contable para el módulo de contabilidad. Entonces puede que si quiero generar el tipo de movimiento del usuario en el sistema, para no duplicar las imputaciones contables, ¿sí? Ese tipo de asiento o ese tipo de movimiento del usuario no me dispare un asiento contable. Pero en principio todos los vinculados a la evaluación contable van a generar asientos, ¿sí? Luego tenemos esta posibilidad de definir también identificadores del usuario que tienen que ver más que nada con la posibilidad de definir algún dato referencial que tenga que ver con los distintos bienes, ¿sí?, que tengo en la empresa y que a su vez me va a permitir vincular algún valor referencial a esa identificación. No sé,
por ejemplo, gastos de mantenimiento que pueda llegar a tener para determinados bienes, ¿sí? Yo lo puedo vincular a través de un identificador del usuario, ¿sí? Pero es un valor que yo voy a poder informar que no me va a afectar lo que es un movimiento ni de alta, ni de baja, ni de depreciación. Simplemente es a modo referencial. Y lo último que tenemos que configurar en el módulo, antes de empezar a trabajar con el mismo, es tener definido entonces un talonario. Básicamente el talonario lo que me permite es generar una identificación de los distintos tipos de movimiento que genere en el módulo, que no tienen nada que ver con lo que van a hacer luego, ¿sí? La numeración que voy a llevar en la contabilidad, ¿sí? Simplemente es dejar registrado un número o una identificación de un tipo de movimiento que generé en el módulo. Lo puedo denominar de esta manera, si quiero, multipropósito, activo fijo. Le indico desde qué número hasta qué número y con qué numeración voy a arrancar, ¿sí? Generalmente se arranca con el número 1. Tiene esta opción de poder editar si necesito la numeración en el movimiento. Pueden definirlo con ese tilde o no, pero insisto, básicamente esto lo que me permite es llevar una numeración de los distintos tipos de movimiento que disparé dentro del módulo. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Venimos bien? Continuamos. Voy a proceder, ¿sí? A mostrarle ahora cómo es el proceso para la importación de bienes desde Excel. O sea, el sistema les facilita una plantilla modelo con la cual ustedes pueden realizar la puesta en marcha del módulo, ¿sí? A partir de la importación de bienes desde Excel. Para esto vamos a ingresar en otros procesos, importación de bienes desde planilla de cálculo. En el margen inferior izquierdo, ¿sí? Tenemos un botón que es generar plantilla, ¿sí? Entonces vamos a hacer un clic en esa opción. Fíjense, recuerde que para el proceso de importación, el nombre de los archivos debe comenzar con el quit de la empresa a la que corresponde, seguido de un guión. Y nos pone un ejemplo, el quit, guión y el nombre de la empresa, ¿sí? Lo importante aquí no es tanto el nombre que yo le pueda asignar posterior al guión, sino la indicación del quit de la empresa, ¿sí? El sistema va a validarnos que el Excel se corresponda con la empresa seleccionada a través del quit. Damos a aceptar y me generó esta plantilla, en la cual me va a exportar a modo de ayuda en una hoja el plan de cuentas, me va a informar cuáles son las monedas que yo tengo definidas en el sistema y cuál es su código. Me va a informar también la condición, lo que sería el estado del bien. Me va a informar los distintos rubros y tipos de bienes que tengo definidos en el sistema. Confírmenme si ven bien la planilla en este momento. ¿Sí? Bueno, les decía, me va a generar una planilla Excel, ¿sí? Con distintas hojas.
me va a mostrar cuál es el plan de cuentas que tengo definida para la empresa en cuestión, las distintas monedas con sus respectivos códigos, las condiciones o lo que serían los estados de los bienes, los rubros y tipos de bienes que tengo definido, y en la primera hoja, ¿sí?, es donde voy a poder cargar los distintos bienes. Me va a pedir una descripción, ¿sí? Si me posiciono sobre el título de la columna me dice que es un dato de ingreso obligatorio. Puedo informar también una descripción ampliada del bien. Voy a seleccionar el rubro o indicar el rubro, ¿sí?, el tipo, la condición del bien, fecha de compra, moneda, ¿sí?, para eso tenemos la hoja moneda, la cotización, si la moneda del bien es una moneda en peso, ¿sí?, voy a indicar solamente el código de la moneda, PES, que es el código que utiliza la tabla de AFIP para la clasificación de monedas. Y en ese caso no va a ser necesario que indique cotización 1, simplemente dejamos la celda vacía y el sistema va a reconocer como cotización 1 automáticamente. Solamente voy a indicar la cotización cuando el código de moneda sea distinto de PES, o sea, PES. Vamos a poder indicar el valor de compra, fecha de alta, ¿sí?, que puede diferir a la fecha de compra, y esa fecha de alta siempre deberá ser igual o superior a la fecha de compra, ¿sí? Y esa fecha de alta es la que va a utilizar luego, al momento de realizar el movimiento de depreciación del sistema, para conocer cuál es el momento a partir del cual debe empezar a determinar la depreciación. Luego me va a pedir la cuenta del bien, ¿sí? Básicamente es la cuenta que representa al bien en el plan de cuentas. Una cuenta de compra, ¿sí?, que no los quiero adelantar mucho y lo vamos a ver mejor, ¿sí?, ahora en un Excel ejemplo. Una cuenta de depreciación, una cuenta de depreciación acumulada y una cuenta de baja, ¿sí? Simplemente vamos a indicar donde me pide cuentas el código de la cuenta, ¿sí? Lo que vamos a indicar es el código, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes generan el Excel, lo que van a tener que hacer es guardar como y anteponer, ¿sí?, a la descripción de la planilla el quit de la empresa, seguido de un guión, ¿sí?, de esta manera. Bueno, aguárdenme que les voy a compartir ahora sí un Excel con datos, ¿sí? Ustedes avísenme si lo visualizan. ¿Sí? Sí, bueno, acá básicamente tengo 3 bienes cargados. En cada uno he indicado, ¿sí?, los datos que me pide el sistema. Como les indicaba anteriormente, ¿sí?, en el caso de ser la moneda PES, o sea, peso, no es necesario indicar la cotización. Y acá quiero mostrarles lo siguiente. Hoy les mencioné que el sistema me pedía una cuenta de compra. ¿Qué sucede? Ustedes, en el subdiario,
van a generar un movimiento de compra, ¿sí? A través de la carga del comprobante que nos remite el acreedor o proveedor del bien. En esa carga del subdiario, ¿qué puede pasar? Que en realidad, si con la recepción del comprobante yo ya tengo a disposición el bien y ya lo tengo operativo, en teoría esa sería la fecha, coincidiría, digamos, la fecha de compra con la fecha de alta, ¿sí? Por lo cual, en el mismo momento en el cual estoy cargando el comprobante de compras, yo ya estoy realizando lo que sería la activación del bien. O sea, estoy cargando ese monto de esa factura directamente a la cuenta contable que me representa el tipo de bien. O, en este caso, yo lo que he indicado como cuenta de compra, ¿sí?, es trabajar con una cuenta de movimiento, ¿sí?, en la cual voy a poder definirlo a través de esta cuenta de movimiento como con la descripción que le he asignado, que es compra de bienes de uso. ¿Sí? Aguárdenme que si estoy con esta empresa. O si no, de paso ya vemos cómo agregar cuentas nuevas. Bueno, evidentemente el Excel ejemplo lo he generado con otra empresa. Bueno, nos va a venir bien para realizar el proceso de importación y ver los controles que realiza el sistema al momento de la importación. Les decía, entonces, podré trabajar con una cuenta de movimientos que pueda denominarse, por ejemplo, compras de bienes de uso, ¿sí? Entonces, al cargar el subdiario, yo voy a realizar o voy a dar entrada, digamos, a la cuenta de movimiento, compra de bienes de uso, y luego, cuando voy al módulo de activo fijo, podré realizar el movimiento de alta en una fecha posterior, en la cual voy a recién ahí activar a la cuenta del bien y dar de baja la cuenta de movimiento, ¿sí? Ahora lo vamos a ver porque tenemos un caso para realizar la compra de un bien de uso. Bueno, vamos a proceder entonces a importar nuestro Excel, que lo tengo por aquí en mi escritorio. Seleccionamos y le damos conectar, ¿sí? Fíjense, me trae los bienes y a la izquierda, ¿sí?, de descripción me trae una opción que es importar. Fíjense que no hay ningún tilde en esta columna, ¿sí? Y si yo le doy importar, me dice no hay registro seleccionado. ¿Qué pasa? Si yo voy hacia la derecha, a la última columna, tengo una columna que es observaciones de importación. Fíjense lo que me dice. En el caso de el primer bien, dice cuenta de compra inexistente. Es decir, me está validando el sistema que la cuenta de compra en mi plan de cuentas no existe. En el segundo bien, me dice que la relación rubro y tipo de bien es inexistente. Y por último, en el tercer bien, también me dice que la cuenta de compra es inexistente. Entonces, lo que el sistema me está validando es determinadas cuestiones que tienen que ver con datos obligatorios, que tienen que contener el Excel para importar un determinado bien y que en este caso no existen en el sistema. Entonces, ¿cómo podemos salvar estos errores? Yo puedo trabajar con esta ventana de esta manera. Voy al módulo contabilidad, voy a archivos, plan de cuentas, me paro sobre cuentas de movimientos,
hago clic derecho nuevo, y el sistema ya me propone el código jerárquico correspondiente, por lo cual lo único que asigno es la descripción. Compras de bienes de uso, imputable, me posiciono nuevamente sobre la cuenta de jerarquía, nuevo, y la indicación de imputable. Si vuelvo a conectar, en este caso me dice que la cuenta de depreciación no existe. O sea, ya incorporé la cuenta de compra y la cuenta de depreciación que tengo indicada no existe. Entonces, vamos a rubro de resultado, gastos. Vuelvo a conectar y fíjense lo que sucede. El primer bien y el tercero ya tienen el tilde de importar, ¿sí? O importable, por lo cual estaría en condición de importarse. El que no puedo importar es el segundo bien, en el cual me dice que la relación rubro y tipo de bien es inexistente. ¿Qué tengo? En rubro tengo bienes de uso, o sea, ya tengo definido ese rubro. Lo que me falta es el tipo de bien, que es muebles y útiles. Entonces voy a activo fijo, otras tablas, tipos de bienes, muebles y útiles. Porcentaje de depreciación, vida útil, 10, 5. Vamos a conectar nuevamente y ahora sí ya está en condición de importarse este bien. Le damos importar. El proceso ha finalizado exitosamente. Si voy ahora a empresa bienes, tengo entonces mis bienes cargados. Me posiciono sobre el bien y por cada bien tengo una valorización contable y una impositiva. Si yo modifico el bien, voy a la solapa valorizaciones, yo allí en cada valorización puedo modificar el valor de origen, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si entre la fecha de compra y la fecha de alta se ha incursionado en otros gastos que están en condiciones de activarse, o sea, son costos necesarios para poner operativo este bien, va a diferir mi valor de compra respecto a mi valor de origen por el cual yo quiero activar y depreciar mi bien. Entonces el sistema ahí, en ese caso, me permite modificar el valor de origen indicando un valor de origen distinto al que me propone el sistema, que es el mismo indicado como valor de compra, ¿sí? Aquí también voy a poder indicar para el bien en cuestión si existe un valor de recupero, ¿sí? Si quiero, puedo modificar datos que tengan que ver con el criterio general que tiene definido ese tipo de bien, para este bien en particular, como ser cambiar porcentaje amortizable, el criterio, la frecuencia, el método de amortización o la unidad de medida, e incluso la vida útil, ¿sí? Hoy el sistema, no sabemos, hay un nuevo proyecto respecto al ajuste por inflación, ¿sí? A un revalúo. Bueno, el sistema por ahora tiene la posibilidad de indicar la opción de que este bien se ajusta, pero todavía esto no está operativo, ¿sí? O sea, sí, puedo indicarlo, pero un movimiento de este tipo de ajuste por inflación no lo podría realizar, ¿sí?
en el caso de que salga una normativa en la cual permita el ajuste por inflación o un ajuste o un método, digamos, similar a lo que es el ajuste por inflación y se necesite trabajar con un índice de ajuste, lo podremos indicar posteriormente. Bueno, haciendo un breve pantallazo sobre lo que serían los bienes, tenemos la solapa general con lo que es la descripción y la descripción ampliada, el rubro, el tipo de bien y la condición, y tenemos la posibilidad de trabajar también con la indicación o la asociación del bien a un bien principal. Por ahí, dependiendo de la actividad de la empresa y del rubro, hay determinados rubros, como ser, por ejemplo, no sé, una empresa de transporte que tenga un colectivo, a lo mejor dentro el colectivo en sí no se amortiza por el mismo criterio en su totalidad, sino que componentes de ese colectivo tienen distintos criterios de amortización o desgaste o lo que sea. Entonces, podré definir bienes que estarán vinculados a un bien principal. Esto me va a permitir después conocer, ¿sí?, el desgaste, por ejemplo, el desgaste o la depreciación particular de cada parte del bien, como tener un informe por la agrupación a través de bien principal. En el bien también podremos indicar, ¿sí?, por ejemplo, los datos de la aseguradora. En el bien también, que es algo importante para el movimiento de la baja, ¿sí?, es la indicación de la fecha de baja y el importe de la venta. Después en el inventario vamos a tener la ubicación, departamento y la asignación de responsables si deseo informarlo en el bien. Lo que hablábamos de las valorizaciones, las cuentas vinculadas al bien, valores del usuario, que sería lo que hablamos hoy de las identificadores de usuario, una nota, ¿sí? Acá puedo simplemente hacer una breve referencia del bien, y también podemos asignar o vincular una imagen, ¿sí? Esto, los que manejan el módulo de sueldos o conocen el módulo de sueldos, en el legajo del empleado también podemos vincular una imagen, el método el mismo, la condición es que esa imagen, ¿sí?, esté en un formato JPG o PNG, ¿sí?, un archivo gráfico básicamente. Bueno, ¿alguna consultita hasta aquí? Bueno, acá Ángel me realiza una consulta que la voy a leer para que entiendan lo que me está consultando, y de paso tiene que ver justamente con el punto que seguía del curso, y es la siguiente consulta. Si cargo una factura y tildo el ítem incorpora activo fijo, ¿se agrega automáticamente tal bien de la factura al módulo de activo fijo? Bueno, yo en mi guía tengo el siguiente caso, que vamos a pasar a responder la consulta de Ángel. La consigna es que durante el ejercicio contable, la empresa adquiere 2 computadoras HP al proveedor, mi proveedor, Quit X, en 25.000 pesos más IVA. A través del comprobante de respaldo, factura 1.78. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a subdiarios, vamos a ir a archivos, empresa, compras, conceptos de compras, y vamos a chequear si tenemos un concepto para la carga de bienes de uso.
¿sí? Exacto, tenemos un concepto bienes de uso. Este concepto ya me tiene la identificación a los efectos impositivos, por cómo ser la clasificación del crédito fiscal, la alícuota de IVA, etcétera. Y lo que voy a hacer es trabajar, ¿sí? Esto de paso les comento para los que utilizan su diario, es trabajar con el concepto a través de proveedores asociados, solo proveedores asociados. Esto básicamente lo que me permite es vincular al concepto un determinado proveedor, que en este caso hicimos mi proveedor, lo hago rápidamente, indicamos el quit, y lo vinculamos, ¿sí? Ya tengo mi concepto. Voy a checar, algo que no chequeé, es cuál es la cuenta que voy a trabajar, y de esta manera compra de bienes de uso. Vamos a trabajar con la cuenta de movimiento. Bueno, no tengo identificación de la fecha exacta de la compra, pero me dice que fue durante el ejercicio. Vamos a definir un periodo, octubre de 2017. Siempre recuerden que cuando trabajan con imputaciones contables, esto sobre todo lo manifiesto por si hay usuarios que recién están arrancando con el uso del sistema, tienen que tener definido un ejercicio contable. Esto toda vez que generen imputaciones contables desde su diario. Si es una empresa o un contribuyente, digamos, que no va a generar imputaciones contables, no es necesario. Entonces, definimos un ejercicio, voy a subdiarios, ingresos de compra y gastos, elijo el proveedor, comprobante de respaldo, y el dato que teníamos era que el punto de venta es 1, número 78. Dejamos indicado con fecha de compra 1 de octubre. Cuando hacemos nuevo, agregando el concepto, ya me propone automáticamente para el proveedor en cuestión el concepto bienes de uso, ¿sí? Entonces dijimos por un neto de 25.000 pesos, y la indicación de bien de uso, ¿sí? El tilde de bien de uso, que es un tilde que está puesto en la configuración del concepto. Y acá una pequeña modificación que realizamos a partir de la incorporación del módulo de activo fijo, ¿sí? Recuerden que ustedes antes entraban aquí a los 3 puntitos y agregaban todos los datos que tengan que ver con la descripción del bien. Bueno, ahora no lo vamos a hacer desde acá, vamos a realizar entonces la carga del comprobante de respaldo, vamos a ingresar por subdiarios, bienes, gestión de bienes de uso, y aquí es donde vamos a indicar lo que antes lo hacíamos desde los 3 puntitos del comprobante, indicando voy a indicar PC1, valor de compra 12.500. ¿Sí? Acá voy a poder vincular el comprobante de compra y aquí voy a poder indicar que lo incorporo en activo fijo, ¿sí? Pero eran 2 bienes. ¿Sí? Y lo incorporamos. Una vez que tenemos esta indicación, ¿sí?, de que el bien incorporado lo voy a tener en cuenta en activo fijo, podré ir a activo fijo, empresa bienes, no me lo va a traer automáticamente, ¿sí?, pero sí puedo hacer nuevo, crear derecho nuevo, importar desde subdiarios y me aparecen todos los bienes que en el módulo subdiario fueron ingresados con el tilde en incorpora
en activo fijo. ¿Sí? Incorporo un bien, le doy la clasificación, en este caso equipo de computación. Vamos a cuentas y acá vamos a tener que indicar la cuenta del bien, la cuenta de compra, que era 41, la cuenta de depreciación, sí, esos bienes que ya lo tenían ustedes, lo único que tendrán que hacer es el vínculo, o sea, los bienes ustedes ya lo van a tener en la parte de subdiario gestión de bienes. Lo único que necesitan ahí, sí, es chequear que esté el tilde en activo fijo, que incorporan activo fijo, y de esa manera lo van a poder trasladar al módulo. ¿Sí? Precisión. ¿Sí? Y de esta manera entonces voy incorporando al módulo los bienes que hayan sido ingresados desde el módulo subdiario. También si tienen alguna persona física, por ejemplo, que ustedes le venían liquidando ganancias de persona física, ¿sí? Y esta persona tenía una explotación unipersonal, ustedes habían cargado, gestionado allí los bienes de uso, ¿sí? Entonces, también podrán traer los bienes que hayan sido cargados en ese módulo como tales, ¿sí?